Per línia interna, que és usted un capullo integral. Això és el que m'estan dient per la línia interna. No, sí tinc cosetes preparades. Principalment he passat un vídeo a través de Instagram que no sé si podem passar o... Ah, no podem passar-lo si no està baixat. Me tenés que pasar el link. ¿No te lo he pasado? No. Ah. Pues, sí. ¿Vos te recibiste en serio de la licenciatura de la facultad acá? Sí. Bueno, a ver, tampoco. Jo crec que vaig passar així una miqueta per damunt. O sea, poca coqueseta més. Pues, a veure, reenviar, arxiu i... Bueno, el teu telèfon és públic, no passaria res si el dic. O sigui, ahí el tens, el vídeo. Però encara que siga d'Instagram, sí que no cal... O sea, no, bajárselo no hace falta, ¿no? Está bien. Uf, el silencio que ahoga. Abans de començar, bueno, recordeu que avui tenim com a convidat a Miguel Ángel Fernández, que és locutor, actor de doblatge, actor també de teatre. És un... Bueno, a mi m'agrada molt tot el que fa Miguel Ángel. I demà tenim una sorpreseta per a demà, perquè demà ve Cristian Vidal, @Cidonia, a les seues xarxes socials, que Cidonia és analista de dades de Movistar Riders, i vindrà demà perquè el dijous tenen competició i aleshores vindrà demà perquè li ve millor i anirem veient. Avui en el tema de l'snorkel hem posat en Twitter la vila, a veure què ens ix, i és en referència a un convidat també que ja hem tancat, que vindrà el divendres. Vale? El divendres tindrem a un convidat que és molt típic de la vila. Si voleu jugar a les nostres xarxes alguna persona, que rotllo, no participeu tant, no? No fa falta que tinguem tanta interacció, perquè estem desbordats d'interacció, de veres, sí. Mira, Bruce Jones. Què passa, Bruce? Com estàs? Bruce Jones, que també serà un dels convidats, és Twitcher? Streamer, no? Anem a dir streamer. Streamer, sí. No és el Chocolate Valor. Bruce, no. És una altra... És una persona. ¿Ya está el vídeo preparat? Sí. Vale. Pues mentre si hi ha alguna persona que vulgui continuar jugant a veure quin és el convidat del divendres, endavant el vídeo. En este cas no és de la vila, és de Benidorm. Ahora les doy play. Sí. Pasa que no vi el guión y... ¿Esto está vendido? Yo lo he escuchado antes. No digo si está vendido, si está patrocinado. Ah, pará, porque capaz que... Pará. Ah, ahora sí. Ahí. Pará. Lo vas a poner... Desde el principio. Mira, esto podría ser tu entrada. Sí, pero también tiene derechos esta. ¿El grillo? Ah, no, el grillo no. Nexa FM. Nexa. Pensé que entraba bien y partió oídos. Perdón, fue culpa mía. Pensé que entraba. Si alguien es técnico de sonido, por favor que envíe un correo a info@nexafm.com y un currículum, sí, por favor.
Ahí está, el vídeo de la Unió Musical de Benidorm, que és... Mira, vaig a contar com ha sigut la cosa. Jo no tenia... És que de contingut molt a tope no anàvem. I de repent, el meu amic Guillem Xiner m'ha enviat un... Ah, mira, ara està escrivint un altre amic. M'ha enviat un link a este vídeo que ha penjat la Unió Musical de Benidorm, que és una proposta que tenen d'intentar que los bollos a la paleta de Benidorm pues, vagin cap al món i donar-li una miqueta d'eixir-ho. Luis ens està escrivint. Podeu publicar algo en Nexa? Anem a contestar-li. Estem en directe i acabem de treure el vídeo. Perdoneu, que és que mecanografia no vaig estudiar. Estem en directe i no vam escriure... No, i no vam... No. I hem emès el vídeo. Ahí està. Perfecte. Ara mateixa. En Twitch i en... on estem? Ah, en Facebook. Ah, molt bé, vale. En Facebook. En la 88.2, José. Ah, sí. Sí, pues tenés una radio, no sé si I sabes. en la 88.2. Si la poses, veuràs la meua face. Sí, sobre Mola. todo si pones el 88.2 te van a ver la cara. Sí. Ah, bueno. Sí, está bien eso, está bueno. Es por ahí. Sí, ese es nuestra filosofía. Nos escuchan por Facebook y nos ven por 88.2, está bien. És que està guapa. Saps esta cançó? És un grup també valencià. Mira, jo avui porto una samarreta de Smoking Souls per a les persones que ens estiguen veient. Esta és una cançó que es diu La Mediterrània, que de segur que hi ha algunes persones que l'han detectada quan ha començat a sonar, un arreglo evidentment per a banda, i és una cançó del grup... Espera't, ara se m'ha... Uf, que espeso. Bueno, anem a passar a llegir què és el que posa el missatge del vídeo d'Instagram de la Unió Musical. A què sap la teua música? Unió Musical de Benidorm. A què sap la teua música? Benidorm sap a Bollo a la Paleta. I la seua Unió Musical també. Ajuda'ns a dur el nom de Benidorm allò més alt. Dona like al vídeo i així podrem guanyar instruments per als nostres alumnes. Bueno, i està patrocinat per la Generalitat, bueno, ja podeu entrar ahí. Pues això, és una campanya per a donar visibilitat a el Bollo a la Paleta de Benidorm, que si no l'heu tastat és una xulíssim. El vídeo està molt guai per a les persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. El que es veu al vídeo són persones que estan fent el Bollo a la Paleta, ¿vale? I alhora també a la Unió Musical de Benidorm, com està al castell allí pues, fent el videoclip. Està guai, està xulo. A mi m'agrada, no sé. Podem canviar de música també, Yannick, si vols. Està a punt d'entrar el nostre convidat, no sé si el tenim ja o no. Mira que tenia així preparat una cosa que m'agrada molt de la vila. Uf, així és que li han pegat un palo a Ximo Puig que no puc... Perquè l'Elx de handbol femení ha guanyat la Supercopa d'Espanya, ¿vale? I Ximo Puig ha escrit un missatge a les xarxes socials, a Twitter, que posa: enhorabuena y gracias por hacer de Elche una ciudad orgullosa de su deporte. Estamos a vuestro lado. Seguid cosechando éxitos, campeonas. Això és el que ha dit. ¿De dónde has sacado esto? Estoy haciendo de cuenta como que me pagan como operador y estoy trabajando. ¿Sabes de quién es esto o no? No voy a estar toda la vida, José. Ah, está bien, me mola. Has pencat. Bueno, i li contesta Ricard Julià Peris: abraça'm fins que Ximo Puig s'adreça en valencià al sud. I li contesta Ignacio Olivas: hi ha més valencià al sud de la Vila Joiosa, Ximo Puig. Encara no parega, per favor. El tipo d'ahí com molt indignat. Oh, parla'ns en valencià, per favor. Ah, Alacant parla valencià. Una altra campanya. Això està guai. Bueno, no sé, m'ha paregut interessant posar la vila i això. Bueno, pareixia bona idea.
Jànec, no sé si tenim ja per ahir a Miguel Ángel. Jo crec que és moment de parlar amb ell. No sé, crec jo, si tu vols. Anem a... Le pasé el link. Ah, vale. Entre que entra Miguel Ángel i no... Me dijo, voy preparando la conexión. Ah, vale. A las 18:14. Vale. Anem comentant com s'ha gestat aquesta entrevista, vale? Perquè aquesta entrevista resulta que este matí hi havia un convidat. Anem a explicar-ho tot. Però el convidat podem dir que ens ha deixat amb una mà davant i una altra darrere. El fill d'Eusebi. El fill d'Eusebi, correcte. El fill d'Eusebi és xiner, sí, correcte, el metge. És que Bruce Jones es n'està dient per Twitch que si el fill d'Eusebi ha sigut el que ens ha passat el vídeo. És que em dona Bruce, em dona por llegir noms en directe, perquè ja vaig tenir una mala experiència i em dona por, perquè no sé el que pot vindre després. Saps el que... Sí, ja. Sí, posa ja. ¿Eso lo he contado alguna vez o no? Mira, vaig a contar-ho. Estava jo retransmitint handbol i... Ah, sí, va ser TT al teu canal. Estava retransmitint handbol i resulta que, jugava el Bidasoa contra el Benidorm d'handbol. I, clar, els noms bascos, pues, molt fàcils no són. I va posar-me un amic meu en el chat. ¿Está jugando el canterano Topo Jon? Claro, Jon con J-O-N. Y Topo amb H davant. Y yo en directe faig. Nos comenta nuestro compañero Ibai si está jugando el compañero y el canterano del Bidasoa Topo Jon. Aixina jo una veu aixina de locutor. I de repente em done compte. Claro. És que no vaig explicar l'acudit. Jo crec que ha quedat sobradament entès lo de Topo Jon i independentment de si parles castellà o valencià s'entén perfectament. Hay un troll en el chat. Jo crec que pot ser que siga començant hora de preparar alguna persona que es faci responsable de netejar això una miqueta. Com anem en Miguel Ángel? No està, de moment no està. Vale. Pues anem a contar com ha sigut... Está preparando la conexión. Ah, vale. Anem a contar com ha sigut lo de Miguel Ángel. Jo tenia una persona, la persona ha dit que no, que no podia avui, i m'he quedat més sol que... Anava a dir que... És que anava a fer un acudit polític... Mira, que Dalmau en Podem, de la Comunitat Valenciana. Més sol que això m'he quedat. I, clar, l'altra opció era començar a parlar-li a gent a veure qui podia. I Miguel Ángel Fernández, locutor de ràdio d'ací de Benidorm, que va treballar en el seu moment en l'antiga, no l'actual, Ràdio Benidorm, Cadena Ser, i a lo millor no hauria de dir això, no? Perquè ara que ja està... Bueno, dona igual. La cadena eixa. Pues s'ha prestat i ha acceptat. Però per un moment jo pensava que anava a entrevistar-me a mi mateixa. O sea, jo començant a fer veuetes diferents. Rollo... Hola, ¿qué tal, Josan? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, molt bé, estic així. O sea, jo pensava que anava a arribar a aquest nivell. Però gràcies a Miguel Ángel tindrem a un expert verdader en fer doblatge i en fer veus amb nosaltres d'ací a uns segons. D'una altra banda, també m'agradaria comentar perquè el divendres es va presentar el nou patrocinador... Bueno, els nous inversors de la Nucía. Tranquilo, Valentín, que no faré cap acudit amb els inversors de la Nucía, no. El que passa que va haver un moment graciós perquè vam anar els dos a saludar al... Mira, està vigilant-me com que a veure si dic alguna cagada... Ah, listen. Perquè vaig anar a dir-li... A saludar a l'amo de la Nucía, del club de futbol, a l'actual amo. Vaig anar a saludar-lo i és anglès. I clar, jo pues, vaig anar de vaciló i vaig començar a parlar en anglès. Total, que quan estava parlant en anglès, d'un moment a un altre se me va oblidar una paraula i jo enganxat ahí. I el tipo, saps, un americà en traje, jo anava en uns pantalons que, o sea, jo pareixia un friki, o sea, ja tinc pinta de friki, pues friki. I l'altre, un americà que pareixia que, bueno, businessman, American businessman,
I jo ahí, bueno, no sé, jazz, i em vaig quedar pillat. Menos mal que va vindre Valentín, perquè si no el ridícul haguera sigut... O sea, pitjor que el ridícul que va fer... Qui? La selecció espanyola perdent contra Suècia. No sé, una cosa així, per exemple. Com tenim a Miguel Ángel, Yannick? Está conectándose a internet. Ah, vale, Desde pero... las 18:14. Pero ¿qué está...? Se está conectando al fijo, me parece. Está tirando un cable del fijo hasta el cuarto. Como cuando vos sos joven, pero yo tengo 35. Cuando recién salió internet y veías alguna foto picante, está... tirabas un cable del teléfono fijo y sentías el... Sí, està picant código MS2. Molt bé. No, podem... Anem a fer una cosa. Anem a continuar una miqueta amb l'snorkel. Ja sabeu, avui l'snorkel anem a fer-ho de la Vila Joiosa en honor al convidat que tindrem el divendres. A veure com està el chat. A Bruce Jones. Se está conectando el chat. Ah, se está conectando, vale. Eso sí, antes el programa. Uf, es que casi pico. ¿Sabes que casi pico? Me pone, la de la Vila es Rosa Melano. Sí, claro. Oh, qué desastre, no. No, casi pico, no. Qué desastre. Bruce Jones, hater. I jo damunt ho he llegit encara, a banda. Sí. ¿Está o no está? Se está conectando. Ah, vale. Pues anem a continuar amb l'snorkel. A vole. Vila Joiosa, snorkel. Aquí, a la Vila Joiosa, diu M. Ángel Esteban. Aquí a la Vila Joiosa tenim, i ho dic en passat, un bar molt xulo amb aquest nom. ¿Es gratis? Aquí a la Vila Joiosa... Ah, lo del Central Perk, que és lo del tema de lo de Friends. Ah, està bien, això. Des de la Vila. Vicent de la Vila posa, des de la Vila Joiosa t'assarinen un bon dia. Bueno, està bé, hi ha gent que té la imperiosa necessitat de donar els bons dies quan Twitter, perquè, bueno, si no, no és persona, bàsicament. Des de la Vila Joiosa, un altre bon dia. Però què es passa a esta gent que està tot el dia donant el bon dia? Ah, que és el mateix. Vicent de la Vila. Vicent de la Vila, donant el bon dia. Molt bé, Vicent. Anem a fer una cosa. Anem a escriure a Vicent de la Vila des de... Ah, però ha de ser des del compte de Nexa, no, claro. L'altre compte. Anem a escriure a Vicent de la Vila. Què li posem? Bon dia. Anem a fer una miqueta de hate. Vicent de la Vila, bon dia. I li posem Bona Vila? No. Bona Vila jo crec que no fa falta. Miguel Ángel, que está tirando cable por debajo del Atlántico o... Se ve que estaba... No sé, me puso recién entrando. Ah, vale, bien. Pará, recién... Capaz se mueve... Ah, acá está. Atención. ¿Sí? Pará, bueno, yo no quería... Pará. Bueno, de totes maneres anem a fer una miqueta de hate a Vicent de la Vila. Anem a posar-li bon dia des del perfil de arroba... Bon dia. Hashtag visca la Vila. Visca la Vila. Ahí. Está, pero no tiene activado el sonido. Bueno, pero això soluciona fàcil, ¿no? Claro, lo tiene que hacer él. ¿Se lo has dicho o se lo digo yo? Sí, o voy a la casa y le doy un... Mira que en el cotxe m'has dit no, perquè el teu programa no té possibilitat, perquè jo no tinc interacció amb tu, perquè és en valencià i no t'entenc. Pues menos mal, perquè si m'arribes a entendre seria un monòleg teu. No, porque yo no soy parte de este programa. Pues te has convertido de forma forzosa. Sí, porque te veo tan hundido en el barro que digo, alguien lo tiene que sacar. Justo estoy yo acá, que no soy la mejor persona. Ya de vindre un latinoamericà, en este caso un uruguayà, a salvarnos el cul. Viene en su patera. Sí, correcto. Remando desde el Atlántico, desde Río de la Plata. Desde tu casa voy remando. No, está, ahí lo ven en imágenes, pero ahí no se escucha o no se escucha. Ahora sí, ahí está. Miguel Ángel, sí, ahora sí. A ver, probando 1, 2, 1, 2. Bueno, pero qué sonido, la Virgen Santa. Ahora sí, ¿no?
Per l'amor de Déu, però això és el so de... Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Això és el so dels déus. Che. Això és massa. Com va la cosa? Massa per a la calabassa. No, bueno, a veure, Miguel Ángel és castellanoparlant, si tu Sí. expressa't en la llengua que vulguis, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que lógicamente pues he nacido aquí en Benidorm, llevo toda mi vida en Benidorm. Lo que pasa es que soy castellano parlante y el valenciano, cosa que curiosamente en las grabaciones no me pasa porque tengo el texto delante, pero a la hora de mantener una entrevista, una conversación, pues mi cabeza como que está constantemente traduciendo, ¿no? Claro. Lo que voy a decir. Y sí que es cierto que en mi vida diaria pues hay muchísimas expresiones y de hecho cuando me enfado con Rosa, una de las cosas que me sale, che, per l'amor de Déu, la dona, che, que está todo el día ahí, charra que te charra, che, calla boca. Son cosas como muy cotidianas, ¿no? Como muy de casa. Pero sí que es cierto que, bueno, me gustaría hablar con la fluidez con la que hablo el castellano. Y en ello estoy. Bueno, mai és tard, Miguel Ángel, no passa res. No, Jo el clar, primer pues, t'agraïs molt perquè mentre que estaves entrant estaven contant com ha sigut lo d'este matí perquè m'han deixat més barat que una pastera enmig del mar quan la llancen els pirates a veure per a que arriba a un altre port i jo he començat com un boig a escriure-li a totes les persones que dic a veure quina persona entén com funciona el directe i les comunicacions d'última hora i pot salvar-me el cul. I ahir ha aparegut Miguel Ángel com si apareguera, no sé, com Sant Jordi en Alcoi per darrere de les muntanyes, o sigui, barat. I jo li ho agraïsc una barbaritat a banda, i és que jo tenia moltes ganes de parlar amb ell perquè és una persona que admira el seu treball i la seva feina. Bueno, potser està quedant massa pilota, Miguel Ángel, però és que bueno, m'agrada la teva feina. Josan, a mí una vez un amigo me dijo una vez, nunca interrumpas a alguien que habla bien de ti. Ah, bueno. Tú deja de hablar, por eso tú sigues, yo no te voy a interrumpir en ningún momento. Gracias por tus palabras. Y te digo una cosa, como sé lo que se siente, porque yo crecí en la radio, fui uno de esos críos uno de esos niños que ya con 15, 16 años ya estaba haciendo radio y me metí en una cabina y ya no salí, fíjate, no sé si los... Y no has salido desde entonces, sigues en... No he salido, aquí estoy, no sé si me ven, pero sigo en una cabina. Y sé lo mal que se pasa porque tanto en radio, yo crecí en la radio, luego tuve la oportunidad de hacer televisión, luego como actor pues me he movido pues, en teatros y en televisión y demás, y sé lo mal que se pasa cuando tú tienes algo previsto y de repente se te cae el invitado, ¿no? Y por eso, vamos, cuando lo necesites, cuando quieras y siempre que tenga hueco, pues por supuesto te atiendo. Estaría guay. Estaba ahora grabando una cosita y me he hecho el hueco para estar aquí con vosotros pues, y estoy encantado, luego seguiré. Te ho agraïsc una barbaritat, Miguel Ángel, i a banda d'això és que el que podem fer és, no sé fins a quin punt, que sigues el convidat comodí de l'illa Ànexa. Cada vegada que un convidat ens faig a la faena... Oye, Miguel Ángel, ¿qué te parece si...? Nada, ahí estaremos. Bueno, hoy tenía... La verdad es que afortunadamente tengo bastante trabajo, pero eso no quita que tenga un hueco para atenderos y atenderte cuando lo necesites, ¿sabes? Ostras. És que just tenia tota la setmana plena, perquè, mira, en el xat així de Twitch, perquè estem retransmetent en directe també a través de Twitch, tenim a Bruce Jones, que segurament el coneixeràs, alias Jaume Albado, que segurament... Jaume, che! Hombre, claro que sí. Claro, lo conozco, por supuesto, y además compañero también de estos avatares de la comunicación audiovisual. Claro. Sí. Pues està por ahí él. Jaume ha sigut... Sí, està en el xat de Twitch i ha sigut una de les persones a les que... Bueno, no sé si li agrada molt que... Bueno, no passa res, perquè com és streamer de Twitch, al veure-li la cara tot el món sap que és Jaume, encara que ell treballa amb el nick de Bruce Jones. Perquè, bueno, no sé si tu saps per què és, ja t'ho contarà ell alguna vegada, però ha sigut una de les persones que hem molestat a veure si podia estar esta vesprada així. Miguel Ángel, a mi el que, per a totes les persones que no estiguen veient-nos a través de Facebook o de Twitch, segurament els sona la teua veu, les persones que estan en el 88.2. De fet, no sé si tu ho sabies, però nosaltres així en Nexa FM tenim una cunya que és teua. Sí, no me digas. ¿De quién? ¿De qué cliente?
Náutica de Konin. De Konin. De Konin. Sí. Ese cliente además vino a través de un amigo de Altea, que le estaba haciendo la rotulación de una moto de agua, y hablamos y al final pues le hice esa cuña con ese ofertón que tienen ahí, que creo que se han puesto las botas este verano a alquilar barcos y motos de agua y clases de... Tiene todo el mundo el titulín ya gracias a Náutica de Konin. Sí. Va a haver un moment, o sea, parlant en uns amics, estàvem parlant en uns amics l'altre dia i, bueno, a veure si el pròxim... Això a Miguel Ángel és molt desbaratat, perquè jo he intentat fer un format de programa en el que vinga alguna persona i que això derive, que vaig derivant. La entrevista no està preparada. O sea, si alguna persona sí vol ser umbral y que se hable de su libro, lo siento mucho, pero no es... Está muy bien. Está muy bien porque además, ¿sabes lo que pasa? Que los formatos yo creo que también están para romperlos. Yo también soy un poco de esa opinión. Sí que es cierto que teniendo la estructura y teniendo la base de lo que quieres del programa, siempre tienes la oportunidad de llevarlo al sitio, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando de repente coge un determinado camino y una deriva la entrevista, a veces supera las expectativas que tenías tú con respecto a la entrevista, ¿no? Entonces te puedes encontrar cosas maravillosas y siempre el oyente va a estar pendiente de ti también con esa expectativa, es decir, a ver hoy hacia dónde tira el tema, ¿no? O que te pegues una piña. También, pero bueno. Es la otra opción. Mañana nos levantamos otra vez y vuelta a la faena. Y fuera. Sí. Miguel Ángel... Realmente sí, la suerte que tenemos ahora con todos estos medios es que antes era todo muy complicado, muy complicado. Yo tuve la suerte, ¿no? Porque al final fue una escuela para mí, de estar 13 años en la cadena SER y realmente cuando Benidorm tenía 2 emisoras no sabes lo que era aquello, porque además yo decía uno de los programas centrales del día, hacía el Hoy por Hoy Benidorm. Y eso era una responsabilidad porque luego venían los EGMs y aquello era una presión increíble, ¿no? Ahí sí que te la pegabas y cuando los comerciales tenían que salir a la calle con unos EGMs flojos, pues era muy duro porque todo el mundo te miraba así como de reojo diciendo, hostia, espabila, tío. Claro, pero ¿els EGMs no marcaven lo local o sí marcaven lo local? Sí, y de hecho lo siguen marcando a día de hoy. El EGM todos sabemos que es muy relativo porque ¿cómo se confecciona el EGM? Pues se confecciona como son los padres, igual que los Reyes Magos, ¿no? Sí, pues uy, perdón, si hay algún niño... No, pasó... Perdone, güey, no. Pues sí, pues más o menos lo mismo. Lo que pasa es que todos hemos convenido en que el EGM sea un poco el que tome la medida, ¿no? de lo que se oye a nivel local o a nivel general también, a nivel de todo el Estado. Entonces, bueno, como lo hemos convenido así, nos lo creemos, pero sí que es cierto que es todo muy, muy relativo y cuando un comercial va a un cliente diciendo es que somos líderes y tal, bien. ¿Líder de qué? Posiblemente, líder de tu casa, serás. Claro, ¿hasta qué punto y en qué medida? Es todo muy, muy relativo. Uh-huh. Yo siempre apuesto por oírte donde escuchas. La mejor emisora es la que escuchas y la que te gusta y la que tienes ahí sintonizando. Entonces creo que esa es por la que tienes que apostar. ¿Tú dónde harías? Pues chicos, me pones en un compromiso. Hombre, a ti, Miguel Ángel, para el cliente. A ti, Miguel Ángel, si te preguntem quina emissora t'agrada més, sí que és un compromís, ¿eh? Nexa FM. ¿Por qué? Porque es la que estoy escuchando en este momento. Claro, esta es la mejor en este momento. ¿Por qué? Porque me estás entrevistando, tío. Sí. A banda, abans de que jo te parlara avui, així i t'assaltara com si fora una diligència en una pel·lícula de l'Oest, no sé si havies sentit parlar de nosaltres o t'havien arribat alguna coseta, algun rumor i tal, perquè jo sí que és de veres que este estiu ens van trobar en un moment i sempre tenim pendent a veure si ens fem un cafè junts un matí i tal, però la cosa està complicada. Sí. Está complicada. Pues no sabía y de verdad que me alegro, Josan, por ti, porque toméis la iniciativa. Yo soy de los de hacer. ¿Quieres hacer, o sea, quieres algo? Hazlo. ¿Quieres trabajar en la radio? Es que las posibilidades a nivel local se te agotan rápido. Entonces, móntate tú la radio. Esto que estás haciendo. Ole. Y si surge la oportunidad de ir a alguna emisora comercial y poder meter la cabeza, pues fenomenal, que no. Pero sigues disfrutando y haciendo
Yo, por ejemplo, mira, me pasa una cosa, yo locuto todos los días y ahora te responderé a tu pregunta que me he ido por otro lado. Estamos para eso, Miguel Ángel. Estem per això, no estem per una altra cosa. Pero que, ¿sabes lo que me pasa? Que yo, por ejemplo, no todos los días tengo una grabación, pero sí que grabo todos los días. Ajá. Es decir, yo no estoy esperando a que me venga un cliente a decirme, mira, grábame esto, y entonces ya me pongo a grabar. No, yo tengo que estar entrenado. Entonces, aunque yo un día no tengo grabación, yo me meto en mi cabina y estoy media horita, 3/4 de hora, pues haciendo mis anuncios o repitiendo anuncios o textos anteriores. Te quiero decir, cuando quieres hacer algo y tienes la necesidad de hacerlo, hazlo. No esperes. Esta gente dice, es que, de verdad, el es una expresión que deberíamos borrar del diccionario y de nuestro vocabulario. La excusa. O sea, jo si tenia la una primera profe... barrera... Tenia una profe que deia els tots els que sigueu esquerosos i perosos, i jo, és que, què, com? ¿Cómo? Esquerosos, que es que, Sí, pero, los esquerosos y los perosos. Sí, es verdad, es que es cualquier cosa. De vez en cuando vienen locutores o locutoras por aquí pues, a grabar o tenemos necesidad de alguna voz en concreto, algún niño, alguna niña, pero sobre todo con los adultos me pasa, ¿no? El que trabaja conmigo o la que trabaja conmigo sabe que cuando vamos a la faena, vamos. Mira, cuando yo te llamo, tienes el 90% del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque conocemos tu voz, porque el cliente ha dicho que sí, porque ya tienes el 90% del trabajo lo tienes hecho. Cuando entras en la cabina, vamos a hacer faena. No puede ser que en una pausa, porque aquí nos equivocamos todos a la hora de... ¿Sabes? A la hora pero tú te equivocarás poquete, Miguel Ángel, porque ya la experiencia que sí, me equivoco y repito mucho, porque soy muy obsesivo y luego de las tomas me quedo con una en concreta, la que creo que más comunica, ¿no? De todas las tomas que hago. Pero cuando estamos en faena, vamos a faena. No podemos perder 5 minutos en que tú me des una explicación de que hoy no es tu día porque no sé qué. No, vamos a la faena. ¿Sabes? Oye, perdona, es que las excusas, perdemos tiempo. Con las excusas. Y sobre todo, que lo único que hacemos es reforzar nuestro bloqueo. Chico, chica, si estás dentro de la cabina y de repente te equivocas o te doy una orden, no me explique 10 minutos por qué te has equivocado. Si es que me da igual, vamos a hacerla. Si yo sé que tú lo vas a hacer bien, ¿sabes? Pero, y lo pasa lo mismo. Es que, oye, tú, me gustaría hacer radio ya. Oye, tu, pam! És que... Com diu, a mi m'agrada molt una de les... Clar, és que ara ja se m'ha pegat, com els meus companys tots són sud-americans, llatins, se m'ha pegat el dir artística. Tu saps que allí no es diu artística, no són ni alfombras ni sintonia, són artístiques. I se m'ha pegat dir artística. Tenim una artística en Football Living que és una hòstia con la mano abierta. ¡Pam! I se m'ha quedat i quan diu algú és que t'entren unes ganes de fotre-li una... Sí. Yo lo llevo fatal eso. Lo llevo fatal. Pero sobre todo porque cuando quieres hacer algo, hazlo y no te pongas barreras y ahora, ¿sabes? Totalmente. Sí, al final no nos damos cuenta de que el primer bloqueo lo tenemos en nosotros y ese es el que hay que saltar, el no ponerse excusas, el decir, ay, es que hoy no, hoy ni mañana ni pasado, ¿no? Ves que no. I a mi... Digues. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, la pregunta ja està feta, era això. Ara, tenia una en el cap que porta molt de temps, una anècdota que m'han contat a mi alguna vegada, que volia fer-te, és que unes festes de Benidorm, un grup d'una penya, que no anem a dir quina penya, perquè si no segurament sabrà quina penya, va arribar, o no sé si t'ha passat més d'una vegada, a la teua taula de la ràdio i, bueno, es va muntar ahí una cosa interessant. No sé si això és de veres, no és de veres, és una... Sí, mira, con los elementos que me estás dando, eso es cierto. Ya te puedo decir que es cierto. Y además, no sabría decirte tampoco, porque yo, por ejemplo, cuando era de la Basineta, yo abría los domingos por la mañana. Sí. Entonces... había costumbre, como el domingo por la mañana nos íbamos como a desayunar al Marianos, que quedaba justo detrás de Radio Benidorm, y a las 8 de la mañana había 9 tíos de mi peña allí grabando cualquier cosa o haciendo cualquier cosa o acompañándome en el directo, ¿sabes? Con lo cual, que no te extrañe que fuese así, o sea, que
que sí, que sí. I això és lo més random que t'ha passat mai en la ràdio com a locutor. No sé si tens alguna cosa que dius, ostras, esta fue... alguna que te'n recordes per contar-nos al... Hombre, mira, a mí siempre lo más random, como tú dices, o lo más aleatorio es siempre el contacto con el oyente, con el público. Es decir, yo estudiaba doblaje en Valencia. Bueno, primero estuve estudiando imagen y sonido en San Juan, donde salí... Audiovisuales ahora, ¿no? Audiovisuales ahora, sí. Audiovisual. Y entonces, a continuación de aquello, yo quería ser actor de doblaje, es decir, yo quería ser doblador, ¿no? Y me fui a Valencia a estudiar. ¿Qué pasaba? Pues que aquello era privado y yo tenía que currar durante todo el verano para sacarme la pasta para el invierno, ¿no? Aunque lo hacía fines de semana, pero bueno, aprovechaba la radio. ¿Qué pasa? Que mis compañeros, pues Casi Díaz, Loli Peña, pues se iban de vacaciones. Y entonces aprovechaba yo y hacía las coberturas de las vacaciones, con lo cual me tiraba todo el verano trabajando a full, las horas que hiciese falta en la radio, pues para sacarme un dinerillo y poder estar el invierno tranquilo. De hecho, ponía copas en el pecado. Y resulta que hay un espacio que Manolo Villamizar, un comercial, crea, que era de 3 a... Tú imagínate lo que te estoy diciendo. De 3 a 4 de la tarde se llamaba El Chapuzón. Era julio y agosto, diario. Y cuando te digo diario, era de no descansar. Però amb aire condicionat a l'estudi o sense aire condicionat? Sí, al estudio no, al carrer. ¿Qué hacía el comercial? ¿Cuál era un poco el tema? Iba a los hoteles, allí donde hubiese una piscina, y entonces él le vendía pues que había una fiesta. Y entonces pues nosotros íbamos con camisetas, regalos de los patrocinadores, sorteábamos... Tal, y los domingos eran todos en Aqualandia. Aqualandia nos contrataba todos los domingos allí. Sí. Claro, el soltarte ahí en medio y haz una hora de radio con concursos, con juegos, con tal. Bueno, primero que eso el culo te lo pela, no sabes cómo. Llegas allí ¿qué me estás contando, Miguel Ángel? Claro, porque no sabes por dónde te va a entrar. Pero sí que recuerdo de las veces más complicadas donde dices, si he hecho esto, puedo hacer cualquier cosa. Claro. Una vez nos contrató un restaurante en La Nucía, no recuerdo el nombre, y si lo recordase tampoco lo diría, pero el caso es que el restaurante, cuando llegamos a aquella piscinita, que era una piscina muy pequeña, no sé si sería un 5x3 o así de piscina, una habitación, o sea, un cuadro pequeñito, una piscinita allí, y con muy buena intención, pues el hombre contrató el programa. Cuando llegamos allí, había solo un niño. Qué duro. Duro. Vale, hice todo el programa dando la sensación de que hacíamos los concursos, de que hacíamos tal, de que aquello era un festival, de que viniese la gente, de que tal. Luego al final se animó, se acabó animando, así que me empezó a venir más gente. Pero arranqué el programa con un solo niño. Y los primeros concursos los tuve que hacer con el niño. ¿Sabes? Mira que per un moment, Gui, quan tu m'has dit bueno, encara no m'havies confirmat, per un moment m'he pensat, mira que m'entrevista a mi mateix, Gui, fent diferents veus, Mira que estaré rollo chip i chop ahí, perquè si no una altra opció no n'hi ha per a omplir contingut. Sí. Pues oye, mira, el crearse un personaje, a mí siempre me ha gustado y sigo haciendo vocecitas. Mi padre, el pobre que ya falleció, yo era ya mayor y siempre me preguntaba que cuándo iba a dejar de hacer tonterías. Y tengo casi 50 tacos, los que cumpla, y sigo haciendo tonterías. Y sigues haciendo tonterías, ¿eh? Sí, cambiar las vocecitas, hacer de niño, crear mis historias. I paga les factures, això? Sí, es lo complicado de esto, hacer entender que esta es una profesión tan digna como cualquier otra y claro, que al fin y al cabo estoy por aquí, estoy en esto, implicado con mi inversión como cualquier otra empresa, con mis responsabilidades, con mi autónomo, con mis impuestos, como cualquier otra empresa, y es tan digna esta actividad como cualquier otra. El hecho de que trabaje con la voz, que es mi herramienta,
a veces da la sensación de que, bueno, conozco a este, oye, que hemos pensado que vas a presentar tú, ¿vale? ¿Y has pensado en cuánto me vas a pagar? ¿Qué te Hombre, no, parece, pero, tío, ¿qué te parece invitan, si, que si a eso banda me ha de pasado, convidarme una cerveza jo puc pagar les meues factures? Què te Pues, sembla? eso es mi día a día. Ya. Eso es mi día a día. Cuando no piensan en que es mi trabajo, no lo sé. Es como si de repente... Mira, No, és que Miguel Ángel té compañero una mío, altra feina. Per les nits és Batman i per el dia és locutor. Claro, I ell treballa de por Batman eso. per la nit. Ya, yo hago de locutor durante el día para tapar la actividad nocturna que Claro. tengo. Claro. Pues eso, por ejemplo, y luego ofertas que a diario pues se te dan, ¿no? De gente que dice, oye, mira, es que tengo una agencia y resulta que tengo 20 cuñas y tengo 200 euros. Digo, pero oye, 20 cuñas salen a 10 euros la cuña. Dice, ya, pero es que, fíjate, van a salir en Telecinco, ¿sabes? Como si eso, peor todavía. Van a salir en la tele y eso es prestigio. Y le dije, en mi casa se come jamón, no prestigio. Es lo que quiero que entienda la gente y es lo que un Claro. poco tenemos que reivindicar. O sea, No. esta es una labor. Yo no... A desde les, luego, barric mira, a les barricades, Miguel Ángel. Si fa falta, a que les sí, barricades. que es así y el que no lo entienda, pues peor para él, te quiero decir. Decir que no te hace ganar dinero. Y esta es una profesión, esto es una empresa la que tengo pues para ganar dinero y trato de hacerlo. Si no trabajo, lógicamente, no gana dinero, no podré vivir. Pero Claro, lo que claro. no puedo hacer es estar trabajando como hoy, que al final me van a dar, yo qué sé, no sé las horas, pero esta mañana a primera hora estaba aquí y son ahora mismo las 7 menos 10 de la tarde y lo que me queda, o sea que todavía no he terminado. Y no ganar dinero y estar pasando apuros, hombre, tendré que ganar dinero. Y al que le parezca bien y al que no, oye, pues otra cosa. Porque también te digo una cosa, yo soy muy mal comercial para mí mismo. ¿Ah, Yo no sí? cojo y llamo a un cliente. Sí, soy horrible. Yo no cojo a un Pues... cliente. Yo Pues... siempre digo que tengo el trabajo por castigo. Es decir, a mí el trabajo me entra. Sí que es cierto que me busca mis recursos y No saps quina enveja te afortunadamente... tinc, Miguel Ángel, perquè jo estic tocant més portes que una mà de llaves, o sigui, una cosa escandalosa. Sí, lo sé y creo que también por otro lado tiene que ser así. Pero creo que tanto como, fíjate, yo confío tanto en llamar a las puertas como en el hecho de lo que estás haciendo ahora. O sea, esto que estás haciendo me parece que abre más puertas que en llamar, ¿no? Claro. Porque de aquí puede surgir el interés. Yo tengo la gran suerte de que y los que trabajamos en comunicación, en radio, en cualquier sentido, el mejor escaparate siempre es el trabajo. Es decir, el hecho de que tú estás ahora en antena, el hecho de que ahora estés haciendo un programa de radio, es tu escaparate. Ese es tu currículum, ese es lo que la gente tiene que ver de Claro. ti. Igual que, no sé, yo tengo la suerte de que Benidorm Palace me pasé ya todo el día con un carro por todo Benidorm. Bueno, ese i què es mi carro, escaparate. Miguel Ángel, i què carro. Sí, por eso. Hay gente que dice, joder, estaba echando la siesta a las 4 de la tarde y pasé el camión. Pues sí, Me también. cago en Miguel Ángel. Joder, qué asco te tengo. Bueno, pues gracias, yo también te quiero. Miguel Ángel. El caso es que trabajo llama a trabajo. Eso Claro. es así. Entonces, tú fes faena un día, otro día, otro día. Mi hijo, conversación ayer al mediodía. Ayer cumplió los años, cumplió 19 años. Constancia, todos los días. Grabar y grabar y grabar y grabar. Xiquet, és més pesat que el cabàs de... Sí. Que sí. Y al final, cuando te has dado cuenta, miras hacia atrás y dices, pues ya tengo un recorrido. Claro. Y esto es así. Miguel Ángel, si te sembla per acabar, bueno, la entrevista... Acabar ya me vas a despedir. Sí, perquè s'acaba el temps. Vale. A mi, per mi, m'agradaria estar en tu... Bueno, a tu suposa que també te beneficia, perquè has de gravar coses i cunyes i tal i qual. Sí, però... tengo que seguir, la verdad. Però no, de Estoy totes encantado. maneres, el que podem fer, bueno, ja ho saps, ja està confirmat, ho tenim confirmat, anem a tindre un local en el centre comercial, te ho dic ara Sí. en directe per a que ho sàpigues, i allí tindrem els nostres estudis. Estàs convidat a vindre quan vulguis a parlar una altra vegada en directe i evidentment bueno, pues entenem que més empreses, conforme més empreses es vagin sumant, entenem que ja sona la de Nàutica de Konin i bueno, i no sé, feineta entenem que pot ser que isca per ahí.
Bueno, que sí. Que no sí, prometen res tampoc, no prometen res perquè... Pero que te quiero decir, afortunadamente, mira, la pandemia me ha servido para hacer una reorientación, porque yo tengo muy claro lo que quiero hacer, eso es evidente, y voy a insistir, lógicamente, cada día en ello. Pero lo que sí que es cierto es que me ha abierto un mercado internacional a través de plataformas como voices.com, Voices 1, 2, 3, que yo no me podía esperar que iba a tener una respuesta como la que estoy teniendo. Y estoy feliz y encantado de poder trabajar. Pues yo qué sé, mira, esta mañana he enviado un e-learning para BBVA, pero contratado por una empresa de Turquía, que yo de repente digo, ¿qué? No lo sé. En turco, ¿no, Miguel Ángel? En turco, yo Kabasospor, Galatasaray. Galatasaray, sí. Fenerbahce. Fenerbahce, te iba a decir Fenerbahce. Estaba pensándolo. Y ahora tengo que entregar un trabajo para el Reino Unido que me lo están esperando a lo largo de la tarde-noche. Vale, pues ja si te sembla, per acabar, tenim dues opcions. Ja en el temps que queda va ser una. No sé si ens podries fer rotllo una locució de com quedaria la teua veu. No anem a utilitzar-la, no anem a fer no anem a agafar i anem a tallar-la i a utilitzar-la nosaltres. El que passa que com quedaria una cosa de Nexa FM, Lilla en Nexa FM o alguna cosa graciosa que tu vulguis... ¿Lilla en Nexa FM, por ejemplo? Sí, Lilla Nexa, en Nexa FM. Estem en una altra illa perquè, no sé, som diferents o... Anexos perquè estem disconexos. No sé, alguna cosa d'aquest tipus. A veure com... El que te vinga a tu al cap. Anem a confiar en la teua creativitat. Atenció, espera, a la de 3, totes les persones que ens estiguen escoltant a la ràdio, pareu les orelles, que allí va Miguel Ángel Fernández. Lilla Nexa FM 88.2. Tu radio. Brutal. ¿Ha sonado algo ahí? Sí, un no sé qué, un clic de Yannick que está de técnico. Algo del Zoom. Sí, para poner el separador pues... para saber dónde teníamos que cortar para emitir la mañana. No, además, como no tengo el texto delante, ha salido ahí como un poco extraña. No, pero ha quedado muy bien. Pero bueno. Ha quedado bien. Bueno, hay una frase maravillosa de un anuncio que, además, como sé que gusta mucho, pues en mi demo la tengo puesta de las primeras. Sí. Y que dice, porque además el texto es mío, recuerdo que eso es un vídeo para Mediterra Cinema, y me acuerdo que dice, mis días no empiezan, ni terminan. Mi vida es un reloj sin agujas. Esa es brutal. Esa es casi com la del teu estat de WhatsApp, que m'agrada molt, que és... a veure si el puc veure, el del teu estat de WhatsApp. Sí. Ens comuniquen... ¿Qué pasó? Nada. Bueno... la de alto, claro i que s'entienda. Això m'agrada molt. Si te pareix, Miguel Ángel, com ens tenem que... mon anem ja, d'ací pleguem i mon anem, una cançoneta i mon anem. Te sembla acabar amb el que tu tens a WhatsApp? Alto, claro i que s'entienda, i ahí xapem. Vale. ¿Lo digo? Sí. Alto, claro y que se entienda. Moltes gràcies, Miguel Ángel Fernández. Així a Nexa FM. Moltes gràcies per salvar-nos. Vinga, hasta la pròxima. Així a l'Illa Nexa. Adeu. I així el quart programa de l'Illa Nexa. Ens veiem demà. Recordeu, amb Cristian Vidal, Cidònia, analista de l'equip de Movistar Riders. Fins demà. Somos arrocería, somos tapería, somos cervecería, somos